Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Muchas gracias que estén con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, está en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Hola, soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, les agradecemos mucho por seguir esta cuenta. Y bueno, tenemos temas día a día de gran interés para todos nosotros, tanto a médicos como a personal en general. Y sobre todo para papás. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. Bueno, ya es la segunda vez que nos acompaña en este programa. Y bueno, un gran amigo, y quiero presentar al doctor Mario González Medina, que es neurólogo pediatra. Mario, gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Como siempre, es un honor en esta segunda ocasión que me invitas por aquí y la verdad de hablar de un tema bastante interesante, que realmente es algo que todos actualmente necesitamos saber y que pues realmente creo que vamos a tener bastante de qué charlar en esta noche del día de hoy. No, sin duda. La verdad es que, digo, hemos estado tan ocupados que no hemos podido hacer más contenido, sobre todo de gran interés, ¿no? Para las personas que siempre la parte de neurología, el neurodesarrollo en los niños, infantes y problemas que el día a día se presentan, siento que a veces las redes, los papás no saben encontrar realmente la información adecuada y se dejan llevar. Y yo creo que este lugar es para eso, ¿no? Llevar más información adecuada a todas estas personas. Claro, definitivamente, y creo que es algo que sí necesitamos transmitir, sobre todo para estas cositas de identificación temprana, ¿no? Que van a ser la clave para, pues obviamente, poder decir, ok, hay que hacer alguna intervención, hay que estudiar, hay que evaluar, y que definitivamente son la base para que el neurodesarrollo de todos los pequeños en general, si llegamos a encontrar alguna situación en particular en el neurodesarrollo con algún desfase o como tal que nos orienta hacia un trastorno, pues obviamente hacer un diagnóstico temprano y hacer intervenciones de las que se necesiten en nuestros pequeños, ¿no? Entonces realmente creo que es algo vamos a tener mucha tela de dónde cortar el día de hoy. Sí, no, sin duda. Y bueno, la realidad es que te tengo ahí muchas preguntas, definitivamente que salen el día a día a la consulta, que lo he platicado con otros compañeros Claro. pediatras y médicos generales. Pero bueno, antes de iniciar, sí me gustaría que, bueno, nos recordaras para las personas que no saben qué es un neurólogo pediatra, de qué trata esta su especialidad que tú cuentas. Claro que sí. El neurólogo realmente es el médico experto en el funcionamiento del cerebro, y cuando hablamos de un neurólogo pediatra es en el cerebro infantil. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de neurología pediátrica es el pediatra que tiene todo el expertise y la experiencia de todo el funcionamiento del cerebro desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Ok, ¿y qué enfermedades en sí abarca o qué tú puedes manejar, amigo? Claro que sí. De las enfermedades como tal, pues podemos ver desde trastornos del desarrollo, como por ejemplo del que vamos a hablar el día de hoy, del trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastornos conductuales, trastorno del desarrollo intelectual, epilepsia, migraña, ¿sí? Hay múltiples patologías neurológicas pediátricas que son algo que nosotros podemos tratar y que definitivamente es parte fundamental que a los niños con alguna sintomatología neurológica pediátrica los valore un neurólogo pediatra, un experto primero en pediatría, porque para ser neurólogos pediatras primero tenemos que hacer los 3 años de pediatría y de ahí subespecializarnos 2 años de neurología pediátrica en particular. Entonces realmente a todo niño debe de verlo un neurólogo pediatra si hay una sospecha de alguna enfermedad o condición neurológica. Ok, no, excelente. Digo, para que las personas vayan recordando un poquito, sabemos que esto lo platicamos en justo en el primer capítulo del podcast. Así es. Y bueno, si no lo han visto, vayan a verlo a las páginas, ¿no? Sin duda, bueno, hermano, para platicar el día de hoy, este mes, bueno, hemos visto que por donde sea nos han bombardeado, ¿no? De la información sobre la enfermedad o no enfermedad sobre el autismo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se mencionan, hay verdades, hay mitos, hay circunstancias que se han dado en la sociedad y creo que también se ha visto esta parte hasta como de polémica, ¿no? De presentaciones hasta de artículos, menciones
al comentario de si tomo esto me va a dar tal enfermedad, si me vacuno tal, me coloco tal vacuna va a desarrollar tal enfermedad. Entonces, desgraciadamente ahorita hay mucha información donde sea y evidentemente a veces es incorrecta y pues bueno, entra el padre, la mamá, el tío, el abuelo siempre con desesperación el saber si su hijo es un niño sano o no, en qué momento. Entonces, el gran interés de muchos de saber sobre el autismo, ¿no? Si es una enfermedad o no. Entonces, para que si nos pudieras platicar un poquito, como decir, ¿el autismo es una enfermedad o no? Vemos que ya lo comentan como que no es una enfermedad, es una manera de vivir y otros que lo siguen clasificando como una enfermedad. Pues realmente, mira, ya tiene mucho tiempo que digo, en lo particular no se considera una enfermedad neurológica, se considera una condición del neurodesarrollo, que al final de cuentas va a tener ciertas características, pero como tal, clasificarla como una enfermedad definitivamente no. O sea, es algo que ya sabemos que no tiene una cura como tal en específico y que al final cuando nosotros integramos estas banderas rojas de manera inicial con sospechas de la condición, pues bueno, es algo que nos hace ampliar nuestro panorama acerca de un diagnóstico temprano. Como tal, hablar, como yo te decía, de esta condición actualmente es sumamente importante, sumamente relevante porque se ha incrementado significativamente, la verdad, en la última década. Te voy a dar más o menos unas cifras. En el año 2000, por cada, más o menos, estamos hablando que 310 nacimientos, había un pequeño con trastorno. En el año 2018 esa cifra bajó, por cada 44 nacimientos, uno de nuestros pequeños va a tener la condición y en nuestro país específicamente de cada 115 nacimientos, uno de nuestros pequeños va a tener trastorno del espectro. Entonces realmente sí es un incremento significativo de la tasa de presentación y es algo que todos los que nos dedicamos al manejo pediátrico necesitamos saber, y no nada más al manejo pediátrico me refiero médicamente, sino desde maestros, educadores, maestros en educación especial. O sea, realmente todos debemos de tener un poco de experiencia y conocimiento acerca del trastorno del espectro autista. Siento que sin duda es una condición, como tú lo mencionaste, en el aspecto que abarca todo el sistema social, ¿no? Desde la educación, las escuelas, las familias, ¿no? Hasta uno como médico, el encontrarte con estos pacientes, por decirlo, en la consulta, en el día a día, a veces te quedas como, ¿cómo lo abordo? ¿Qué le hago? ¿Qué le busco? Y entonces, digo, uno que lo ve diariamente, pues bueno, ya tiene cierta experiencia, pero para el médico que no, creo que a veces todavía lo siguen clasificando de una manera incorrecta y desde ahí estamos abordando de una manera, pues, no adecuada, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, como yo te comentaba, realmente dentro del primer contacto, pues los médicos generales son a veces los que nos van ayudando en este proceso de ver a los pequeños a lo mejor en las primeras etapas de la vida, los primeros 6 meses a veces, y que definitivamente cuando nosotros empezamos a identificar en etapas tempranas, y hay una bandera roja muy fundamental, ¿sí? Regularmente el seguimiento visual, fijar la mirada, se da más o menos entre el mes y los 2 meses de vida. Y nuestros pequeños que tienen la condición, ¿sí? No puedo generalizar porque a veces se presenta en etapas más tardías, más o menos al año y medio, ¿sí? Sin embargo, una de las principales características que nosotros podemos encontrar es esta ausencia de fijación de la mirada, ¿sí? Nuestros pequeños no nos ven a los ojos, regularmente sí, cuando nosotros queremos interactuar con nuestros bebés, sí tenemos como esta parte en la cual o sea, no pueden interactuar con nosotros, más bien no interactúan con nosotros y que sí empieza a generar un poquito a veces hasta de conflicto en los papás, en las madres, que dicen, es que realmente yo quiero como que estimularlo, quiero abrazarlo y no me ve y no, o sea, como que no le gusta mucho que yo interactúe con él, que yo lo abrace. Entonces, o sea, el primer dato temprano que nosotros podemos identificar como una bandera roja en la condición es esta ausencia de fijación de la mirada, de seguimiento visual que presentan nuestros niños y que es algo que en lo general, cuando nos dedicamos a la parte pediátrica, tenemos que tener muy
muy presentes cuando hacemos esta valoración del niño sano, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda yo creo que es algo que dar ya de gran importancia a los papás y a todos los familiares, de la vigilancia del neurodesarrollo, ¿no? De ver que el día a día, cuando nace el bebé, tiene que ir haciendo algunas cosas que veamos que va creciendo, ¿no? Al fin y al caso, la importancia del seguimiento con su médico familiar, el médico general o con su pediatra, de ver que vaya haciendo, digamos, estos hitos del desarrollo, ¿no? Al mes, a los 2 meses, 3 meses, y no tanto como citarlos porque piensan que a veces los citamos nada más para ver a verlos, pero sí es de gran importancia solo verlos que estén haciendo ciertas actividades necesarias para esas edades. Y sí me ha tocado casos con mamás de que se sienten angustiadas al ver que lleva 4, 5, 6 meses y ese contacto visual que muchos bebés tienen o ven en otras familias, pues no tienen eso, ¿no? No les sonríe, no les fija. Digo, quizás no sea directamente que vayan a ser autistas, pero sí está habiendo algún problema en el neurodesarrollo y la importancia de derivarlos. Claro, y definitivamente pues recordando el proceso social, que es parte igual indispensable de los hitos del desarrollo. Otra de las cosas que nosotros también podemos observar es esta parte de la interacción comunicativa, ¿no? Este proceso que también en la condición se ve afectado y que definitivamente empiezan a desfasarse mis pequeños en ese proceso. Hay ocasiones, y yo mencionaba que a lo mejor esto se puede presentar en una etapa un poco tardía, más o menos al año, año y medio, ¿sí? Que yo llevaba a lo mejor ya palabras monosílabas o bisílabas y de repente me detengo y dejo de hablar, ¿no? Y aquí empezamos a tener ciertas conductas que de igual forma son indispensables para nosotros primero sospechar y de ahí mandar a hacer un análisis exhaustivo de manera, o sea, con ya pruebas estandarizadas para poder llegar a un diagnóstico preciso, ¿sí? Pero sí hay ciertas cosas que son fundamentales que nosotros, tanto como sociedad y como médicos o como maestros o como enfermeros, ¿sí? Sepamos ya como que decir, ok, algo está sucediendo, ¿sí? Que no está dándose de manera normal y sí esta parte de intentar no normalizar el hecho de desfasarme en el neurodesarrollo, ¿no? No esta parte común de, no sé si te pasa en tu consulta que de repente te dicen, no habla, tiene un año, pero es que a lo mejor el tío habló hasta los 5. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, sin embargo, aquí esta parte de decir, algo está pasando en el cerebrito que no está siguiendo la normalidad de a cómo debe de ser o sea, la comunicación y el lenguaje, ¿no? Y ahí entra también esta parte auditiva, hay que descartar el antecedente del tamiz auditivo, ver que escuche bien el pequeño. Entonces, estas valoraciones pediátricas exhaustivas, pues sí debemos de tenerlas y como nos enseñaron, ¿sí? Revisar al pequeño de pies a cabeza completamente para poder identificar alguna alteración en los hitos del desarrollo. Oye, amigo, y entonces específicamente con esta enfermedad, bueno, Condición. la condición del autismo, Sí. ¿qué cuadro clínico podemos esperar para ir pensando ya en esta condición? Claro. Realmente vamos a encontrar ya, o sea, hay un manual bien establecido que es el DSM-5, que es de donde nosotros regularmente nos basamos para hacer el diagnóstico, que tiene prácticamente, si somos estrictos, vamos a poner 3 cosas fundamentales. Una, en la cual vamos a tener una alteración en la comunicación, o sea, en la integración comunicativa. Voy a tener desfases en la integración de la comunicación, del lenguaje, y sí se me va a dificultar poder llevar este proceso de adquisición del lenguaje para poder comunicarme posteriormente de manera normal. Recordando un poquito la parte de la comunicación se va a basar en un sistema de comprensión y en un sistema de expresión. Entonces yo primero para poder entablar una charla bidireccional como la que estamos teniendo tú y yo, lo primero que tengo que hacer es escuchar para poder de ahí entender y posteriormente expresar la comunicación o el lenguaje, ¿no? Independientemente de lo que se necesite desde un comando hasta una necesidad de los pequeños, ¿no? Entonces prácticamente esto es algo que en el trastorno empieza a verse afectado.
Otra de las cosas es este proceso social, ¿sí? Que es parte fundamental de los hitos del desarrollo. Regularmente, como yo te comentaba, este proceso de seguimiento visual, de fijar la mirada, se puede ver afectado, ¿sí? Con una escasa interacción en etapas posteriores, a lo mejor en las etapas preescolares, entre los 3 y los 6 años, en las cuales no me gusta interactuar mucho con pequeños de mi edad, con pares. Entonces, cuando yo juego, hago un juego en solitario, pues me puedo aislar regularmente, a lo mejor yo observo a los niños, pero no me integro. O sea, lo esperado regularmente es que un pequeño, cuando ve a otro pequeño o a varios pequeños de su edad, quiera integrarse, jugar. Y regularmente en la condición no tengo esa necesidad. O sea, regularmente no tengo la necesidad de irlos a buscar, sino que a mí me gustan mis juguetes, yo juego con mis juguetes y juego en solitario. Y pueden los demás pequeños estar jugando en conjunto en otro lado y yo estar jugando con mis juguetes de manera aislada. Y otra, regularmente son conductas repetitivas, ¿sí? Suelo tener ciertos procesos ya como rutinarios, por ejemplo, alinear las cosas, los carritos, ¿sí? Regularmente me gusta alinear los carros, dejarlos en orden. Hay otra característica, ¿sí? Las conductas estereotipadas. Regularmente cuando me emociono, ¿sí? O cuando estoy disgustado, suelo tener un aleteo, puedo hacer un aplauso, hay presencia de maneirismos, me gusta mucho jugar con mis manos, ¿sí? Entonces son estos patrones de conducta repetitiva que también se presentan como sintomatología en la condición. Y la otra, ¿sí? Es un proceso de inflexibilidad en el pensamiento. Te voy a poner el mismo ejemplo de los carritos. Yo dejé los carritos alineados y llegaste y me volteaste el carrito o me cambiaste el amarillo por el rojo y primero yo había puesto el amarillo. Entonces eso me genera, ¿sí? Un detonante para poder entrar en un proceso de crisis, ¿no? Entonces realmente esta inflexibilidad en mi comportamiento también puede ser parte fundamental en la condición. Obviamente hay más cosas, más sintomatología regular, de igual forma, más bien hay ciertos procesos sensoriales alterados, ¿sí? Los ruidos me molestan mucho, las texturas de las comidas, ciertos procesos con la ropa, o sea, mis pequeños que tienen la condición van a ser muy sensoriales, tienen los sentidos o muy incrementados o muy disminuidos. Entonces a veces muy incrementados, la audición. Lo primero que a veces se manifiesta, la licuadora, ¿sí? El ruido de la licuadora les molesta mucho. La máquina de rasurar, sobre todo en los niños, cuando los llevan a cortar el pelo por primera vez, realmente se convierte en un reto, ¿sí? De igual ciertas texturas, por eso hay ciertos procesos de selectividad de alimentos, ¿sí? Son muy selectivos en las cosas que comen, no comen realmente de todo, ¿sí? Y sí es una característica que la integración sensorial en mis pequeños con la condición suele estar comprometida. Y esto tiene que ser como un conjunto, porque digo, hay personas que dicen, bueno, yo soy muy TOC, por decirlo, ¿no? Y pongo así algunas cosas y bueno, ya dicen, tengo un grado de autismo Ajá. o no me incomoda tal cosa o el sonido, no me gusta que me abracen con los niños, ¿no? Esto ya podemos pensar, ¿es cierto que hay niveles de autismo o realmente es un conjunto de todo esto? Claro, es una excelente pregunta. Realmente sí, hablar de que, te voy a poner un ejemplo. Hay trastornos de la comunicación comprensiva o expresiva, ¿no? Entonces, estos trastornos de la comunicación, si yo lo tengo, únicamente, ¿qué me va a pasar? No voy a expresar el lenguaje. Pero todo lo demás, voy a tener un neurodesarrollo óptimo, voy a jugar con los demás niños, no voy a tener selectividad alimentaria, no voy a tener estas conductas repetitivas, voy a ser flexible en mi forma del pensamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas banderas rojas, es porque sí vamos a tener más, o sea, varios síntomas de la condición que son las que obviamente nos hacen sospechar y decir, ok, no estamos teniendo una comunicación adecuada, la socialización está viéndose afectada y aparte tengo un compromiso con movimientos estereotipados, ¿no? O sea,
Ahí es donde ya puedo yo empezar a hablar, ok, a sospechar y a decir, algo está sucediendo que necesito estudiar a mi pequeño. Entonces, si únicamente tengo una alteración sensorial, como por ejemplo que me molestan las etiquetas, pues realmente eso es un trastorno de la integración del procesamiento sensorial Ya. y lo podemos tener también en el déficit de atención y hiperactividad, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de alteraciones sensoriales, no es hablar del trastorno del espectro. O sea, se tienen que cumplir Claro. varias sintomatologías o varios síntomas para poder hablar acerca de la condición y obviamente cuando se sospecha, mandar a hacer un diagnóstico adecuado. ¿A partir de qué edad podemos ya ir pensando y más o menos a qué edad ya podemos decir es la situación de autismo, ¿no? De que, bueno, hablábamos de que desde muy pequeño podemos orientarnos o guiarnos que hay una alteración en el neurodesarrollo, pero ¿cuándo realmente yo puedo decir tenemos alguna situación de autismo? Claro, esto es una pregunta importante. Regularmente, para hacer un diagnóstico específico, puedo empezar a partir de los 18 meses, ¿sí? 2 años con las pruebas confirmatorias que son el A2 y el ADIR, ¿sí? Pero antes puedo aplicar una que se llama MCHAT-RF, que regularmente se puede aplicar desde los 16 meses, ¿no? Ok, Y esta me va a dar como tamizaje, no como una prueba diagnóstica, porque las diagnósticas son el A2 y el ADIR, ¿sí? Y obviamente hay más para evaluar, por ejemplo, la comunicación, el CCQ, el CARS para evaluar la parte conductual, ¿sí? Entonces, obviamente es un conjunto que nosotros tenemos que hacer, pero específicamente si me das una etapa entre los 18 y los 24 meses para hacer un diagnóstico definitivo. La sospecha puede ser desde antes, ¿sí? ok. Con este tamizaje que me va a decir tienes un riesgo alto, un riesgo moderado. Entonces, la verdad que lo que yo siempre recomiendo y es, si hay un riesgo, independientemente si ese riesgo es menor, hay que evaluar, o sea, sobre todo con el fin de no, o sea, el diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? Porque la intervención tiene que ser inmediata. En cuanto se hace un diagnóstico y entre más temprano se haga, mejor nos va a ir en la adquisición de todos los hitos del desarrollo. Ok. Entonces, esa es la premura a veces de nosotros los neurólogos de dar el diagnóstico, ¿no? De decir, ok, ya te hice un diagnóstico, vamos a intervenirlo. ¿Sí? Esa es la parte como que fundamental de hacer este diagnóstico y del cual a veces no podemos esperar. Ok, no, sí, sí, importante, ¿no? El poder abordarlos de manera temprana, como en cualquier enfermedad, yo creo que el Es pronóstico correcto. se cambia, ¿no? Y ahora, la parte en sí de hacer el diagnóstico con estos niños, ¿qué incluye? ¿Solamente es la parte clínica y estos test? ¿Estos test quién los hace? ¿Los haces un neurólogo pediatra? ¿Te apoyas, no sé, con un psicólogo infantil o puede serlo cualquier psicólogo o un paidopsiquiatra o un psiquiatra? Claro, esa es una pregunta bastante importante. O sea, al final, cuando nosotros en la consulta, por ejemplo, yo identifico estas banderas rojas, tanto por una historia clínica detallada, tanto por una observación directa, ¿sí? Y de igual forma por ciertas, o sea, ciertas situaciones o antecedentes, yo tengo que mandarlo a estudiar y realmente ¿quién hace las pruebas? Las pruebas las pueden hacer psicólogos, las pueden hacer terapeutas, las podemos hacer nosotros, las pueden hacer psiquiatras, las pueden hacer. O sea, realmente quien la pueda hacer es quien se entrene en hacer las pruebas, Ok. porque lleva un entrenamiento. No podemos, o sea, tiene que ser alguien entrenado en hacer estas pruebas y que definitivamente, pues obviamente tenga experiencia en la aplicación de las mismas. Aquí sí, como te digo, quien sepa acerca del neurodesarrollo infantil y se certifique en hacer las pruebas, puede aplicarlas sin ningún Ok. problema y la verdad, como te digo, puede ser desde psicólogo, pueden ser maestros en educación especial, podemos ser nosotros, pueden ser los psiquiatras. O sea, al final de cuentas, lo más importante es certificarte en la prueba para poderla realizar. ¿Hay algún, digamos, estamos hablando de algo clínico, de lo que veo, reviso como médico, algún un test,
pero ¿hay algún estudio, digamos, laboratorio, extracción de sangre, alguna situación de, algunos dicen, oye, se le tiene que hacer una tomografía, una resonancia? Me ha hecho la pregunta, bueno, yo como mamá que estoy embarazada esperando un niño, ¿puedo saber desde que lo tengo en el vientre si mi hijo va a tener algún detalle de autismo? Claro, la verdad es que hasta el momento no hay un marcador ni molecular ni por neuroimagen, ya sea, por ejemplo, no hay algo en la sangre que nosotros podamos identificar, algo que podamos medir en la sangre o tampoco por una tomografía, por una resonancia magnética que nos oriente hacia la sospecha diagnóstica. O sea, realmente aquí sí cuando hay un hermano, por ejemplo, hay un test eh, genético que se puede hacer para identificar mutaciones, Ok, pero pues no es algo que se haga de manera común y nos seguimos orientando en los procesos de historia clínica, de visualización y ya de aplicación de las pruebas con un seguimiento, porque esto es bien importante. Cuando nosotros sospechamos, mandamos a hacer las pruebas y las pruebas es un seguimiento, tiene que ser en el consultorio, de ahí una observación en el salón de clases o en casa, ¿sí? Y posteriormente dar un seguimiento a esa sintomatología que se observó y que se plasmó en las pruebas y que tú observaste a lo mejor en el consultorio. Por eso, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, vamos dando un seguimiento a lo mejor cada 5 meses para ir viendo este proceso de los pequeños, de los avances en el neurodesarrollo, porque hay ocasiones en las cuales eh, podemos presentar a lo mejor una regresión. Te voy a poner un ejemplo. Mencionábamos que estos síntomas pueden presentarse de manera temprana, pero hay en una presentación del trastorno que, como yo te decía, regularmente llegan al año y medio y iban avanzando en un proceso social, iban avanzando en la comunicación y de repente se detienen y se van hacia atrás, ¿sí? ok. Y empiezan a mostrar la sintomatología. Entonces, esa es bien importante porque ahí sí empezamos con este proceso de decir, íbamos bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Y ahí tenemos que ahondar un poquito más en el abordaje y ahí sí te diría a lo mejor hacer algún estudio de extensión para descartar cualquier otra anormalidad desde el punto de vista eléctrico, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico, lo más importante es hacer un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Y ir denotando en todos los procesos terapéuticos y médicos que lleve nuestro pequeño con la condición y descartar muchas comorbilidades que si quieres en un momentito Claro. te voy hablando de ellas. Eh, Muy bien que mencionabas la parte de, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya pensamos, tiene la clínica, le hacemos los test, ya tenemos el diagnóstico de autismo. Ahora, ¿qué sigue, no? Que los papás, bueno, tienen ese miedo, ¿no? Bueno, ya, ahora qué va a hacer, mi hijo va a poder crecer, no, ya no va a poder seguir en la escuela, digamos, va a poder entrar, va a poder estudiar, se la va a vivir hospitalizado, consulta siempre con el neurólogo o con quién, qué va a seguir después del diagnóstico, qué pasa con estos niños. Claro, claro que sí. Mira, después de un diagnóstico lo más importante, y yo creo que como en todo, es empezar un seguimiento. Y en el caso en particular del trastorno, tenemos que empezar a hacer intervenciones. Dentro de los pilares fundamentales para que nosotros alcancemos el mejor neurodesarrollo en nuestros pequeños con la condición, es ir delimitando el proceso terapéutico en los cuales vamos a integrar una serie de terapeutas. Un terapeuta en comunicación humana, que es lo que se le conoce como terapia del lenguaje, una terapia cognitivo-conductual, una terapia sensorial, una terapia ocupacional. Sí, o sea, realmente hay varias terapias que nosotros podemos ir integrando en nuestros pequeños y desde el punto de vista ya médico, lo que nosotros tenemos que hacer es descartar comorbilidades asociadas al trastorno. ¿Y qué es una comorbilidad? Como tal, a veces sí son mismos trastornos o ya enfermedades que pueden venir asociadas a la condición y que ya se han estudiado ampliamente. Por ejemplo, es muy, muy común
que mis pequeños que tienen trastorno del espectro autista de igual forma tengan trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Ok. Más o menos en un 60 o un 70%. Regularmente suelen tener estreñimiento, suelen tener alteraciones gastrointestinales, pueden llegar a presentar inclusive hasta epilepsia. Por ejemplo, el 80% de nuestros pequeños que van a tener la condición van a tener una actividad anormal en el electroencefalograma. Por eso es tan importante, y aquí es muy importante delimitar, el electroencefalograma en la condición no es para diagnosticar, es para descartar una de las comorbilidades más comunes e importantes en la condición. Porque prácticamente de ese 80 que yo te comento, la mitad va a ser epilepsia. Entonces, ¿puedo tener trastorno del espectro autista más epilepsia? Sí. ¿Puedo tener trastorno del espectro autista más déficit de atención? También. ¿Puedo tener trastorno del espectro autista más estreñimiento, más diarrea? Definitivamente que sí. Entonces, ahí es donde entra la parte médica de poder ir descartando estas comorbilidades, ¿sí? Que son de igual forma muy importantes y que nos pueden afectar ese neurodesarrollo y esas intervenciones terapéuticas que yo vaya haciendo. Porque si yo tengo una actividad anormal en el electroencefalograma, por mucho que yo quiera dar una terapia en comunicación, una terapia cognitivo-conductual, si tengo esta actividad anormal, que es como si el cerebro echara chispas, pues no voy a poder avanzar, porque al final de cuentas tengo esas chispitas que van a hacer que yo no avance en toda la adquisición del desarrollo que pudiera yo pausar si doy un tratamiento en la detección con un electroencefalograma. Claro, sin duda yo creo que es algo importante de recalcar la importancia del manejo multidisciplinario, ¿no? Es correcto. Digo, las veces que a mí me ha tocado estar con estos pacientes, pues bueno, de mi lado es porque llegan convulsionando en un estado epiléptico, que pasan a terapia. Desgraciadamente, pues sí me ha tocado casos, digo, mencionándolo, tuvimos un caso de leucemia y autismo, ¿no? Entonces, había muchas complicaciones sobre el manejo, los cuidados, pero evidentemente nos habla del manejo multidisciplinario que deben de tener estos niños para darle un buen seguimiento con las personas adecuadas y preparadas, ¿no? Para poder hacer un abordaje a tiempo. No, y la verdad que eso que tú mencionas, o sea, la parte multidisciplinaria aquí con un seguimiento pediátrico, neurológico pediátrico, terapéutico, ¿sí? Es parte fundamental de que nuestros pequeños vayan avanzando. Mencionabas tú esta parte de decir qué hacemos en la parte social, porque también es importante, ¿no? La parte social, y aquí tenemos que empezar a delimitar dos términos, dos nomenclaturas: la neurodivergencia y la neurotipicidad. Cuando yo soy neurodivergente es porque tengo una condición del desarrollo, y cuando soy neurotípico es cuando no la tengo. Y lo más importante es que mis pequeños que tienen alguna condición del desarrollo convivan con niños neurotípicos. ¿Por qué? Porque esa convivencia va a hacer que entablen una conversación, que hablen un poquito más, que mejoren sus procesos sociales. Sí, obviamente siempre vamos a tener que llevarlos de la mano en el proceso, pero pues sí es parte fundamental de integrarlos de manera típica a la sociedad, en un kinder completamente normal, que obviamente sea inclusivo, porque esa parte también es muy importante en nuestro medio. La inclusión es algo que tenemos que trabajar a marchas forzadas y que tenemos que obviamente poder transmitir esta información de la que estamos hablando tú y yo el día de hoy para mejorar esas condiciones de nuestros pequeños, porque definitivamente es algo que sí tenemos que trabajar de manera importante en esa inclusión de nuestros niños. Oye, no, definitivamente el tema de autismo es de gran interés y yo creo, bueno, en lo personal y creo que muchas personas que vayan a ver este programa, ¿no? Y creo que, bueno, viene la parte de sección que te decía, bueno, te tengo muchas preguntas y yo creo que la parte de mitos y realidades, que yo creo que es la parte que nos encontramos actualmente, ¿no? En las redes sociales, de muchas cosas que se han mencionado y creo que sí es importante mencionarlos porque sin duda eso ha ocasionado problemas secundarios en otras cosas
y pues bueno, esta parte de mitos, realidades, y yo creo que pues bueno, vamos a empezar. Adelante. Las vacunas, las Claro. vacunas, definitivamente creo que en la actualidad, digo, es otro tema definitivo de hablar de vacunas, pero en la actualidad estamos teniendo muchísimos problemas sobre enfermedades que se están presentando, que estoy teniendo en la terapia intensiva, complicado los niños y bueno, que son prevenibles por la vacunación, pero bueno, sale el mito de, oye, las vacunas causan autismo y bueno, y luego de que hay tal vacuna, ahí por ahí se mencionaba que si la triple viral y todo este detalle. ¿Realmente las vacunas van a desarrollar, hay una situación o qué estamos hablando de La esto? verdad que es un tema muy controversial y que pues realmente la persona quien lo hizo, ¿sí? Un gastroenterólogo inglés, Wakefield, él fue el que empezó todo este movimiento, todo este caos, porque como tú bien lo mencionas, el movimiento antivacunas después de o sea, inclusive tuvo un paper en una revista científica muy reconocida, dio su investigación y que años después, pues obviamente se investigó esto y se llegó a la conclusión de que todo había sido una gran mentira de esa persona, ¿no? Pues ahorita la persona es parte de este movimiento antivacunas. Yo considero que no debería de estar ahí, debería de estar, o sea, le quitaron la licencia, ¿sí? Esa parte fue muy importante y dejó de ejercer como médico en el Reino Unido. Él estaba en el Reino Unido principalmente. ¿Qué pasó con esto? Te voy a plasmar cuál fue la investigación de esta persona. Agarró a un número de niños muy menor a lo que se necesita para hacer una investigación, muy, muy, muy por debajo, ¿sí? Y encontró ciertos síntomas asociados a la triple viral, ¿sí? Que era una vacuna que se ponía para proteger sarampión, rubiola y parotiditis, ¿no? En Reino Unido había un solo laboratorio que la producía y ese solo laboratorio, pues, era el que la daba a todas las aplicaciones de los niños en el Reino Unido. ¿Qué pasa? Hace la investigación, ¿sí? Y se encuentra que con la aplicación de la vacuna habían pequeños que empezaban a tener sintomatología de la condición. Sin embargo, pues ya con las investigaciones posteriores se llegó a la conclusión de que eso era una gran mentira. ¿Y qué pasa? También se detecta que esta persona, ¿sí? Había comprado acciones de un laboratorio que era la competencia del que ponía esa vacuna. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente cuando suelta esta investigación a la sociedad y a la comunidad científica, pausan esa vacuna y empieza a entrar la de la otra persona. Entonces, tenía un fin ahí el paper que hizo esta persona, la investigación, sí tenía un fin económico y pues desafortunadamente, pues mira todo lo que ha condicionado ese movimiento y definitivamente la pregunta que me acabas de hacer, la respuesta es un rotundo no. Después de múltiples investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, eso fue en el 98, si mal no recuerdo, ¿sí? A partir de esa fecha, todas las investigaciones obviamente ya descartaron esa posibilidad e inclusive ya encontramos la neurobiología, ya sabemos qué es lo que sucede en el cerebro de nuestros pequeños con la condición y que definitivamente tiene un sustento ya bien documentado científico de que las vacunas no son una causa, no condicionan riesgo de presentar el trastorno del espectro autista, pero sí condicionan riesgo de enfermedades como las que tú tratas en una terapia intensiva, que pueden ser catastróficas e inclusive mortales en nuestros niños. Sí, sin duda, yo creo que, digo, es un tema de hablar extenso de vacunas, pero creo que sí mucha gente, y me he topado de personas que comentan de que pues no le dan la importancia a la vacunación o no los vacunaron por toda esta situación de que a veces no saben si va a desarrollarle autismo, pero en el aspecto de decir, es que ya leí que puede generar algún problema en su neurodesarrollo, crecimiento, eh, las enfermedades no existen y pues bueno, la realidad que
Justo hace unas semanas di una plática de vacunas y le digo, bueno, las personas que vemos a los pacientes graves, que estamos peleando entre la vida y la muerte con estos niños, vemos la gran diferencia del niño que le va mucho mejor el que estaba vacunado al que no estaba vacunado, pues evidentemente es un camino fatal. Entonces, el pensar si realmente genera esta enfermedad y luego ves esto, dices, bueno, a veces que lo platico con papás, ya está demostrado que no lo causa, pero si aún así la probabilidad que te dé o lo que sea, pero les vas a salvar la vida, o sea, yo me la pondría, o sea, la sugiero y Totalmente. totalmente. Y los que nos estén viendo, si no están vacunados, completen Vacúnense, por por favor favor. las vacunas, y es de gran importancia, ¿no? Amigo, medicamentos. Ahorita hay varios artículos que ya salieron por ahí, me llegan y me preguntan. Y pues bueno, digo, el acceso a la información es algo bueno, pero saber utilizarlo. Entonces, que ya sale un artículo hoy y ya en unas horas ya lo lee y hay papás con mucho interés de Sí, claro. encontrar y te digan, oye, salió la semana pasada un artículo de paracetamol y ya las redes y los publican que ya no lo pueden consumir las embarazadas. Digo, ¿hay medicamentos que se relacionen a desarrollo de autismo o algo por el estilo? Como tal, específicamente te puedo decir, el paracetamol no. Si hemos encontrado múltiples factores de riesgo, ¿sí? Sobre todo en el desarrollo del trastorno, pero como tal medicamentos específicos te puedo decir en este momento no. ¿Cuáles han sido estos factores? Definitivamente edad paterna y materna avanzada. Ya nos Sí, estamos embarazando más tardíamente, ya nuestros embarazos no son como las de nuestros padres que, o sea, a lo mejor a los 22, 23 años teníamos un claro. embarazo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya nos estamos embarazando a los 35, 37 y eso es uno de los factores que hemos visto. Sí se ha asociado que a lo mejor hacia la madre más que hacia el padre, o sea, más hacia la edad materna. Sin embargo, ya hay artículos bien interesantes que son los dos. O sea, Claro. son las dos partes, ¿no? Las dos partes de decir, ok, no nada más es la mujer, sino también el hombre predispone un poco. Otro de los factores principales, el estrés en el embarazo. O sea, el estrés es parte fundamental, violencia intrafamiliar inclusive. O sea son cosas que hemos visto como factores de riesgo, factores inmunológicos, exposición a ciertos virus. En este caso, la verdad, sigue siendo algo que todavía es algo por investigar, pero aparentemente también condiciona exposición infecciosa Ya. a la condición. Sin embargo, te digo, es algo que todavía es algo que está delimitándose, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que hemos encontrado, pero yo te puedo decir que la epigenética, que es esta modulación y variación que ha tenido nuestro ADN, es de las principales causas y principales sospechas de poder tener un riesgo de presentar la condición, porque como tal, al momento y al día de hoy, no tenemos una causa. O sea, no tenemos una causa específica que yo te pueda decir es por esto o fue por Claro. esto. Entendemos el cerebro de nuestros pequeños ya, la verdad, bastante bien. Sin embargo, todavía seguimos en búsqueda de esa causa. Estamos Ok. todavía en eso. Sobre la situación de, ¿hay niveles de autismo? Hay gente que comenta, oye, tengo autismo, pero es leve, a que hay un autismo severo que no va a poder hacer algo más, ¿no? Que comentan, ¿esto es real o es mito? Claro, hay grados. O sea, hay grados y en la nomenclatura pasada, en el DSM-4, ahorita estamos en el DSM-5, se hablaba principalmente de tres entidades, ¿no? El síndrome de Asperger, un autismo, ¿sí? Y un trastorno generalizado del desarrollo no específico, que era como decir, pues realmente hay banderas rojas, pero no te puedo confirmar. Y ya en este nuevo libro, en el DSM-5, en el nuevo manual, ya hablamos acerca de que todo se integra en la condición, todo se le da el nombre del trastorno del espectro autista, grado 1, grado 2, grado 3. El síndrome de Asperger pasa a ser un grado 1
Sin embargo, ahí yo la verdad es que sí integro un alto funcionamiento fuera de, porque es algo que se discute mucho, ¿no? O sea, un pequeño que tiene síndrome de Asperger, ¿sí? Sí tiene ciertas diferencias en comparación a lo mejor con un grado uno, un grado 2, un grado 3. Y sí nos vamos a basar principalmente en los procesos comunicativos, sociales, Claro. en estas conductas de repetición para poder ir integrando esos grados delimitados desde el diagnóstico. ¿Hay forma de que estos grados vayan aminorando sintomatología y que yo tenga a lo mejor al inicio un grado uno, ¿sí? Y posteriormente tenga situaciones de un alto funcionamiento? Sí, definitivamente, o que se me integre un grado 2 y tenga yo un avance a un grado uno, sí, definitivamente. Lo que no pasa es pasar de un grado 2 a un grado 3. Ok. O sea, no vamos progresivamente, sino vamos hacia una mejoría cuando se establece un diagnóstico temprano, ¿sí? Y cuando se interviene en todas las necesidades que vaya teniendo mi pequeño en la condición. Ok. El estudio, la escuela. Muchos que dicen, bueno, tiene autismo, no va a poder ir a la escuela, no va a poder estudiar. ¿Qué tan cierto es esto o realmente van a ser totalmente sacados de la sociedad? La verdad es que no. O sea, esa es la meta. La meta es incluirlos. La meta es este proceso. Por eso tenemos la Semana Azul, por eso se celebra, o sea, se celebra el día como tal, porque esa es parte de la concientización. O sea, es parte de nosotros transmitir nuestro conocimiento, ¿sí? A la población en general para hacer esta integración mejor desde el diagnóstico, desde la parte social, desde poderlos integrar y saber cómo manejarlos, ¿sí? Poder ayudar a una madre que a lo mejor tiene un pequeño en crisis, saber poder cómo ayudar al pequeño a modular ese proceso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente la inclusión en la escuela es parte fundamental. Aquí hay un dato bien interesante. Se ha asociado a veces, y digo, se ha asociado porque es como una pregunta común, que si hay un trastorno del desarrollo intelectual o una discapacidad en el trastorno del espectro, y definitivamente no. O sea, la estadística dice otra cosa. O sea, más o menos estamos hablando que el 65% van a tener un coeficiente intelectual completamente normal, un aprendizaje normal, ¿sí? Y sí, hay ocasiones en las cuales hay una disminución del coeficiente intelectual, que es lo que me va a ayudar en el aprendizaje. Pero hablando específicamente, su aprendizaje tiene que ir obviamente de la mano de una estructura. Hay varios métodos, hay un método que se llama Teach, que se utiliza mucho, ¿sí? Pero tenemos que ir de la mano y sí integrándolos en ese proceso educativo para que vayan avanzando. Definitivamente tenemos que incluir a nuestros pequeños con la condición en las escuelas regulares, ¿sí? Y esto, irles haciendo inclusive programas específicos, pero que tengan una convivencia y un proceso social con nuestros niños neurotípicos. Entonces, sí, el proceso va a ser complejo, no te digo que es fácil, pero de que se puede avanzar, definitivamente, claro que se puede avanzar. ¿Sí? Uy, otro mito realidad sobre algunas actividades, digamos, extracurriculares o artísticas, ¿no? Algunos mencionan que las personas que tienen esta condición de autismo, el hecho de que en la música pueden ser más brillantes, en la pintura, en la tecnología, en el uso de todos estos dispositivos. ¿Qué tan cierto es que a veces hasta en las películas salen, ¿no? Y es realmente solo es fantasía o si hay alguna diferencia que marca? La verdad es que aquí hay una característica que tienen mis pequeños con trastorno del espectro autista. Al final de cuentas, tienen intereses específicos. Entonces, si les gusta un tema en particular, van a ser expertos en ese tema, los mejores en ese tema. Entonces, si el interés fue la música, van a tocar el violín de manera perfecta, así como lo tocas tú, ¿sí? Ujú. Obviamente también en la parte tecnológica
de igual forma, si tienen ese interés, van a desarrollar todo lo mejor que se pueda el proceso de esa intervención tecnológica, ¿no? Entonces, sí hablar específicamente, decir, claro, si tienen intereses específicos, van a ser los mejores en eso, definitivamente. Entonces, claro, claro, o sea, la respuesta a la pregunta es sí, si tienen esa genialidad, porque realmente es una genialidad que desarrollan, van a ser los mejores en ella. No, sin duda, yo creo que es algo y de las preguntas que quería hacerte. Digo, en lo personal, que sabes que me gusta la música, eh, claro, he visto niños con esta situación y lugar de, claro, hay papás que dicen, bueno, ¿para qué lo llevo, no? Pero cuando los llevan y ven y les gusta, evidentemente, eh, fascinante el desarrollo que tienen con el instrumento, Es que correcto. dices, a mí me costó. 10 años y a él le llevó 5 minutos. Sí, o sea, se Sí, ve la diferencia y dices, oye, realmente marcan la diferencia y digo, y hasta en la parte de decir, bueno, déjate que lleguen a ser músicos famosos, estaría genial, pero ves un cambio. O sea, en exacto. el niño, creo que, y digo, en el aspecto del tratamiento, ¿no? Eh, favorece en el neurodesarrollo, en la parte social, en la situación. Justo me platicaba un maestro de piano que pues mayormente cualquier otro niño, el pararse ante una audiencia y tocar un instrumento y todo, puede ser que en la clase estuviera con, no sé, tocara de maravilla la pieza, pero enfrente de la gente pues se bloquea y ya no, ¿no? Y ellos no, como no les importa a la gente dirían, suben y extraordinaria manera de poder ejecutar el instrumento, ¿no? Es correcto. O sea, y realmente sí son magníficos o sea, en las cosas de las charlas más interesantes acerca de muchos temas que a veces tengo en el consultorio, es que son muy expertos. O sea, si les gusta algo, te pueden desglosar una plática perfecta de un adulto, digo, dependiendo del grado, esto es bien importante comentarlo, pero, o sea, sí suelen ser brillantes. E inclusive, o sea, cuando hay grados, a lo mejor un grado 2 grado 3 que sí, también de igual forma suelen ser, tener genialidades en ciertos rubros y estos aspectos generales, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo que tú me preguntaste es algo muy característico de nuestros pequeños. Y regresando un poquito a la parte de la escuela, ¿pueden llegar ellos realmente a desarrollar una carrera? Digo, hay hasta, digamos, mencionando películas y etcétera, ¿no? De que llegan a ser ingenieros, licenciados y hacen sus actividades eh, bien. ¿Realmente ellos pueden llegar a hacer esto o va a llegar hasta un tope o a un límite? La verdad es que, como te decía, va a depender del grado, Ya. ¿sí? Pero de los ejemplos que te puedo poner, Temple Grandin, sí, hay una película, hay un libro, bueno, o sea, ella realmente es una zoóloga, ¿sí? En Estados Unidos, que vivía en un rancho, entonces ella hizo e ideó para el ganado, o sea, de los planes más importantes y tecnológicos que hay para el tratamiento del ganado, ¿sí? En Estados Unidos lo hizo Temple Grande. Hay una película, la verdad es que eh, para ellos el cielo es el límite, o sea, Sin realmente. duda. Entonces, claro, claro que pueden llegar a desarrollar una carrera universitaria, claro que pueden integrarse y al final de cuentas, lo más importante siempre es llevarlos de la mano, ¿sí? Porque ese apoyo que nosotros les damos es los que los hace, como te decía, geniales, ¿sí? Y en esta parte de que hablamos de la sociedad, y bueno, algo que yo creo que estamos luchando, ¿no? De implementarlos en las escuelas. ¿Qué sugerencias nos darías para ahora sí el día a día del maestro? ¿Realmente tienen que ir con un maestro? ¿Debe de haber un maestro especial para manejarlo? ¿O qué debe contar el maestro? O qué nos sugerirías? ¿Que también los maestros deben de empaparse con este tema?
Claro, definitivamente una de las cosas más importantes es incluir en los procesos de educación la detección temprana. Desde hitos muy tempranos, ¿sí? Decir, ok, esto no se está suscitando como se debe de suscitar, voy a intervenirlo de esta forma, o esto ya lo debería de hacer mi pequeño, no lo hace, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no me ve a los ojos? ¿Por qué no me está hablando? ¿Por qué no le gusta integrarse con los demás niños? Y definitivamente sí es parte muy importante de que en la educación de nuestros maestros haya o sea, este acompañamiento, haya inclusive yo creo que debe de haber hasta una materia ya para poderlos ir familiarizando con el tema, ¿sí? Y que definitivo sea parte de su programa, o sea, de su programa académico, ¿sí? Y que sí nosotros entablemos charlas, o sea, nos permitan entrar a eso para ir dando también nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, porque todos somos un equipo. Aquí lo más importante en este camino es que todos somos parte de un equipo. Aquí nadie es más que otro. Cada uno tiene un área de expertise y en esa área se debe de quedar. Pero todos al final, cuando empezamos a identificar desde una identificación de una bandera roja, que así se les conoce a estos síntomas cuando vamos a tener, tenemos una sospecha, hasta el diagnóstico, ya las intervenciones, tenemos que ser parte fundamental y todos somos un gran equipo. No, sin duda yo creo que es un gran tema, ¿no? Sin duda es algo que se debe de trabajar y como mencionábamos, ¿no? No solo por mencionarlo en el mes de abril, en tal día, en Es tal correcto, semana, de acuerdo contigo. y creo que como en esta situación, en muchas otras enfermedades, en otras situaciones neurológicas y en cualquier otro estado clínico, yo creo que en la actualidad ya hay muchas cosas nuevas, la tecnología ha avanzado y a veces de los que estamos día a día con estos tipos de pacientes, realmente, como dicen, si hay una esperanza, si hay algo diferente que vemos cuando se hace un diagnóstico oportuno, vemos la diferencia, ¿no? Y también cuando se da un seguimiento adecuado. Totalmente. O sea, como todo, y yo siempre, como les digo a los papás de mis pequeños, es el diagnóstico oportuno, como cualquier cosa en la medicina, es la base para mejorar la condición, el neurodesarrollo y obviamente ir integrando todos los demás procesos. Entonces sí, definitivamente lo que sí es fundamental y muy preciso, punto número uno, sí poder hacer diagnósticos tempranos. Esa es la base, la base. Y obviamente ir familiarizando, ir integrando a nuestros pequeños con la condición en la sociedad y obviamente hacer conciencia de la condición para que dejen de haber tantos tabús, tantos miedos, ¿sí? Que hay acerca de y que gira en realidad y que a pesar de estar en el año en el que estamos, ¿sí? Sigue girando en torno a esto. Entonces, pues sí, es parte fundamental y la verdad que creo que es un tema muy, muy, muy relevante y como tú bien mencionas y fue de las cosas que hablaba en una charla que di la semana pasada, de decir, no nada más podemos hablar este mes, no nada más podemos hablar esta semana, esto tiene que seguir. O sea, tenemos que, obviamente, sí, esta semana y que sea la semana azul, pero en un mes recordar y al otro mes recordar y al otro mes volver a recordar y al otro mes volver a recordar, porque al final de cuentas esa es la base y la clave, yo considero, del éxito para que nosotros podamos hacer diagnósticos tempranos y hacer intervenciones tempranas y mejoremos el neurodesarrollo de nuestros pequeños con trastorno del espectro autista. La verdad es que yo creo que podemos ir metiéndonos más a profundidad en cada subtema de lo que es el autismo y sin duda, bueno, nos vamos a llevar más tiempo. Yo creo que valdría la pena, pero bueno, el tiempo nos come y sin duda ya volteo a ver y ya se nos está yendo el tiempo y pues bueno, ya estamos casi al final del programa, amigo. Y bueno, me gustaría que nos dejaras algunos tips o comentarios para los médicos, como siempre, qué hacer o cómo abordar a estos niños o a quiénes voy a dirigir y también estos consejos
o tips para los papás, mamás, tíos, abuelitos que están, pues bueno, el día a día con ellos? Claro, la verdad que de las cosas que yo te comentaba, siempre lo más importante es sospecharlo. O sea, tener esa sospecha y a veces, obviamente, como padres nos da miedo. O sea, y ese miedo, pues obviamente es fundamentado, es real. Y ahí es donde nosotros también, desde el punto de vista médico, ya sea como médicos generales, como pediatras, ¿sí? Tenemos que ir sensibilizando en el proceso de una detección temprana, ¿sí? Y no dejar el dar ese tiempo que a veces se dice, no, dale tiempo, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. Ok, sí, pero el tiempo apremia y el tiempo es cerebro y al final de cuentas lo más importante en esto es si hay una bandera roja, acudir con un especialista, ¿no? Y el especialista te irá llevando de la mano para poder orientarte y decirte, ok, mira, esto nada más es un trastorno de la comunicación o hay que revisar los oídos, ¿sí? Porque a lo mejor está pasando por este detalle o en su defecto hay un síndrome, ¿sí? Genético asociado y está presentando ciertas conductas propias del trastorno, porque hay algo que se le conoce como autismo sindrómico, ¿sí? Entonces, lo más importante como todo, y tú lo sabes perfectamente bien en medicina, es diagnosticar tempranamente. El diagnóstico temprano y oportuno ante una sospecha que esa parte es fundamental desde nuestros colegas en la pediatría hasta los maestros del kinder, ¿sí? Son base para que nosotros podamos ir integrando estos diagnósticos tempranos. Y lo más importante una vez que se ha hecho un diagnóstico es el acompañamiento a los padres. O sea, obviamente, como tú bien mencionaste, los, los papás actualmente son expertos en el tema, son expertos en la materia, pero irlos llevando hacia eso, ¿no? Irlos llevando en ese camino, explicarles el proceso, explicarles qué es lo que está pasando, explicarles que en el camino me encantaría poderte decir que siempre son altas y que todo va hacia adelante, pero que en el camino es una montaña rusa, a veces hay altas, hay bajas, a veces nos estancamos, entonces realmente en el proceso y en el camino el acompañamiento a los padres es fundamental, así como el diagnóstico, ¿sí? Es fundamental el ir acompañando a los padres en los cuales se les hace un reciente diagnóstico es también muy importante. Y sí, ir quitando estos tabús, ir quitando estos miedos, estas inquietudes, sí, que obviamente como padre uno las tiene, sí, pero estos tabús de decir, ¿será que fue por esto? ¿Será que fue por la vacuna? Si será que le quito esta parte de la dieta, vamos a generar un cambio drástico. Si generamos un cambio, si quitamos el azúcar, eso es la parte básica. Pero el gluten, que ha tomado mucha fuerza en la condición, pues bueno, no puedo generalizar, no Claro. todos. Los metales pesados que tú me mencionabas hace un momento, definitivamente es algo que ya la ciencia ya descartó. No hay. Eso es un mito, un gran mito, ¿sí? El mito de los fármacos, que también es algo que realmente yo creo que inclusive es hasta para una charla, nada más hablar de eso. O sea, lo que yo siempre les comento, déjenos guiarlos en eso, no le tengan miedo a dar un estimulante, a dar un fármaco, porque realmente puede mejorar mucho las condiciones de nuestros pequeños y que va a ayudar al terapeuta a hacer su trabajo. O sea, realmente la base de dar un tratamiento farmacológico a veces es que el terapeuta pueda trabajar mucho mejor para desarrollar desde comunicación, socialización, conducta con nuestros pequeños. Entonces, ese miedo es bien importante de ir quitando esos miedos, esos tabús a los padres y obviamente explicarles, ¿no? Que todo conlleva, o sea, un proceso y en ese proceso se empieza de determinada forma, ¿sí? Dependiendo de cada pequeño, porque se tiene que individualizar a cada niño y de ahí ir tomando decisiones con base a todo el grupo de expertos que se debe de modular y manejar a nuestros pequeños con la condición. Entonces, pues definitivamente el ir integrándolos en general después de un diagnóstico en la sociedad, del acompañamiento
diagnóstico, intervención temprana. Es o sea, lo que yo te puedo aterrizar en este momento, porque eso definitivo mejora el neurodesarrollo en todos los procesos. E intervención temprana me refiero desde terapia, desde descartar comorbilidades, desde la terapia farmacológica y el avance y el acompañamiento a los padres. Sin duda, amigo, te agradezco muchísimo el tema, ¿no? Definitivamente creo que es un tema muy amplio. Así es. Y pues bueno, procuramos siempre compactar la información, sobre todo para las personas que ven en general del público, que vean este programa, pues bueno, sobre todo hacerles conciencia de, pues, no alejar a estos niños, hacerlos a un lado, sino hacerlos para nada. participantes del día a día de las actividades y verán la gran diferencia, ¿no? Que podemos hacer en ellos. Totalmente. Inclusión. Inclusión Así es la base. sin duda. Amigo, te agradezco definitivamente que hayas regalado un poquito de tu tiempo. Sé que siempre estás ocupado. Es un gusto, Bien. Ricardo. Es un gusto que me invites y estar aquí contigo. Siempre será un placer estar aquí en tu programa. No, y sabes que aquí seguiremos trabajando. Y bueno, amigo, pues bueno, las personas que vean el programa y quieran contactarte contigo, nos puedes dejar tus redes sociales, teléfono para comunicarte. Claro que sí. El teléfono del consultorio es el 9932 51 89 96. El teléfono que yo también a veces doy, el teléfono que es, le pongo de urgencias, pero es de urgencias, dudas y a veces Claro. de igual forma para las citas 9933 99 70 75. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Dr. Mario González Medina, neurólogo pediatra. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en el Hospital Ángeles, sí. Ok. Estoy en la torre de especialidades en el consultorio 210 y en la clínica Cognikids en la Petrolera. Ah, perfecto. Amigo, muchas gracias por este día y pues definitivamente gracias por todo este tiempo. Un placer. Gracias. Si llegaron hasta aquí, por favor síganos, denle like y pues bueno, si tienen dudas, preguntas, háganoslo llegar y también pues bueno, no se pierdan los demás programas y si quieren que se hable de un tema o algún invitado, igual déjenos saber. Gracias.